versículo 5. Lucas capítulo 4, versículo 5. Y hemos estado platicando, hemos estado hablando acerca de la tentación de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 5. La semana pasada hablamos acerca de cómo Lucas describe el pasaje de la tentación de Jesús. Y entonces hay tres ocasiones en las cuales Jesús es tentado. La primera ocasión es cuando Jesús tiene hambre y entonces el diablo va y le dice: convierte estas piedras en pan. Y entonces Jesús le contesta de una manera muy peculiar y les dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan vivimos, no solamente de pan vivimos, no solamente de pan comemos, no solamente de pan nos sustentamos, sino también la palabra de Dios es aquella que nos sustenta, que nos ayuda, que nos levanta, que nos sostiene. La palabra de Dios es aquella que nos hace vivir, pero también dirige nuestras vidas. La palabra de Dios es aquella que nos trae luz, que nos trae bendición a nuestro corazón. Y entonces, cuando Jesús le contesta esto, el diablo cambia de parecer y entonces le lleva a un lugar y dice, versículo 5, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento, todos los reinos de la tierra. Versículo 6, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la segunda ocasión en la cual el diablo tienta a Jesús. Y entonces en esta ocasión, lo acabamos de ver, dice, le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y dijo: todos estos reinos me han sido entregados a mí, y a quien yo quiero, yo se los doy. Y le dice: si tú me adoras, le dice a Jesús, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y vemos aquí algo muy interesante. Primero, cuando el diablo tiene poder, vemos que el diablo tiene poder precisamente para hacer inclusive milagros y señales. El diablo puede confundir y el diablo puede crear espejismos para hacernos pensar que algo es real. Al final de cuentas, cuando el diablo lleva a Jesús al monte y le muestra todos los reinos, era prácticamente un espejismo el que le estaba mostrando a Jesús. Sí, el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna en este momento en medio de la sociedad y en medio de todas las personas. Sí, es el diablo el que vive, el que gobierna, pero más bien porque nosotros le hemos dejado gobernar. Es el diablo el cual el día de hoy lleva a las personas a la muerte. Es el diablo el cual lleva a las personas a apartar su vida de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que Él es uno de nuestros enemigos. Y entonces cuando nosotros hemos conocido de Dios y hemos conocido a Dios, entendemos que nuestro enemigo es Satanás, y entonces estamos en una lucha en contra de Él y Él en contra nuestra. Y nosotros no podemos luchar ni enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Es solamente Dios el que tiene la victoria y el que nos ha dado la victoria. Vamos a buscar, por favor, Corintios. Está ahí adelantito, Corintios. Segundo de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 3. Y dice:
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice este pasaje que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas, de los incrédulos, para que no les resplandezca el evangelio en sus corazones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el diablo ha puesto una venda en los ojos de las personas. Eso es cegar el entendimiento, de que una persona ya no puede ver. ¿Y cuál es una forma de que el diablo ha cegado el entendimiento de las personas en este momento, en este siglo, o de qué manera lo ha hecho? Bueno, nosotros entendemos que una de las maneras que el diablo hace para cegar nuestro entendimiento es la idolatría. Es una de ellas. La idolatría ha cegado a las personas durante tanto tiempo. Desde siempre el diablo ha querido imitar lo que Jesús hace, lo que Dios hace. El diablo siempre ha querido imitar los planes de Dios. Y entonces cuando una persona conoce de Dios, entonces de repente se mete el diablo y entonces quiere ofrecerle algo similar a las personas. Siempre ha querido imitar. Cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, Adán y Eva estaban gozando de la presencia de Dios y del huerto del Edén y de todo lo precioso que es el huerto del Edén, o que fue el huerto del Edén. Y entonces ellos estaban bien, y el diablo vino y les hizo un espejismo, les creó una mentira. Y eso es lo que el diablo hace el día de hoy. Sí, el diablo tiene poder y tiene mucho. Sí, tiene mucho poder. Pero el poder más grande del diablo, de Satanás, es engañar, saber engañar a las personas. Y entonces crea espejismos. Cuando por ejemplo decimos que una persona le vende el alma al diablo, eso es un espejismo. Porque entonces, ¿a dónde van las personas? ¿A dónde van? ¿Qué es en qué lugar las personas terminan? Terminan en el infierno. ¿Y de qué valió, por ejemplo, que Satanás le haya dado a una persona miles de pesos, o le haya dado fama, o le haya dado cosas que esa persona quería en su momento, si esa persona, a final de cuentas, va a pasar una eternidad en el infierno? Satanás siempre está engañando a las personas. Satanás siempre está engañando a aquellos que no tienen la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y cuando hablamos acerca de Jesús, hablamos de que necesitamos de su verdad en nuestras vidas. Necesitamos que Él esté en nuestro corazón y necesitamos que Él traiga luz a nuestras vidas. Porque si no, entonces nosotros vamos a seguir en tinieblas o vamos a seguir confundidos. Y es por eso y de esta manera en la cual el día de hoy o en una iglesia necesitamos hablar de Jesús. Yo puedo hablarles de mi vida, o puedo hablarles de la vida de fulano de tal, o puedo hablarles de la vida de sutano de tal. Pero lo más importante que tenemos que hablar el día de hoy juntos como iglesia es acerca de Jesús. El diablo tiene el entendimiento entenebrecido de las personas. Les da una botella para que esas personas tomen y se emborrachen, y entonces esas personas llegan a creer ese espejismo que el diablo, que Satanás les ha dicho: es que no va a pasar nada, es que con esto te vas a sentir muy bien, es que con esto vas a estar muy bien, y las personas lo creen. Y entonces las personas después del tiempo llegan a estar esclavizados al alcohol o a las drogas. Otra de las cosas que hace Satanás es que crea un espejismo con poder. Las personas a veces buscan poder hacer esto, poder hacer aquello, y a veces, por ejemplo, Satanás engaña a las personas con magia. Y entonces hay gente que se mete a la magia, que se mete a la brujería y que se mete a hacer cosas que no le agradan a Dios. Nosotros ahora sabemos que eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente lo sigue haciendo? Porque tiene su entendimiento entenebrecido.
La gente sigue creyendo en las mentiras de Satanás. La gente sigue creyendo en que Satanás es lo mejor. Una de las herramientas que Satanás ha usado el día de hoy, o está usando constantemente hasta el día de hoy, ha sido la Santa Muerte, por ejemplo. Ese es un gran espejismo, y que la gente lo cree. La gente piensa que en realidad les ayuda y que en realidad los saca de problemas, pero nada más les da tole con el dedo. Y la Santa Muerte se lleva a las almas de las personas que creen en ella una y otra vez, todos los días. Hay tanta gente que muere sin Cristo. Hay tanta gente que muere sin Dios. Hay tanta gente que muere sin esperanza, y no podemos seguir así con el entendimiento entenebrecido, y entonces nuestras vidas no surten efecto, nuestras vidas no tienen un fruto, nuestras vidas, muchas veces los cristianos nos sentimos fracasados también por causa de que en muchas ocasiones esa misma mentira ha llegado a nuestro corazón y nos creemos a veces del diablo también. Eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Ellos estaban bien, pero ¿qué fue lo que pasó? Vino Satanás y los engañó, y les creó un espejismo y les dijo: ustedes, no va a pasar nada. Si ustedes comen del árbol de la vida y de la muerte, no va a pasar nada. Y entonces cayeron, y entonces pecaron, desobedecieron a Dios. Híjole, y de ahí se viene toda una maldición de pecado en la humanidad. Pero ahora, si la gente está entenebrecida, si la gente está cegada, si la gente no ve, si la gente no quiere entender, o si la gente no quiere ver lo que hay de parte de Dios, ¿de qué manera entonces nosotros podemos quitarnos esa venda de los ojos? ¿Cómo es que nosotros en algún momento nos la quitamos? Porque los que estamos aquí ya sabemos esto. Sabemos que el diablo trata de destruirnos, sabemos acerca de la idolatría, sabemos acerca de brujería, sabemos acerca del pecado, de los vicios, sabemos acerca de todo esto. Pero ¿qué fue lo que pasó para que en un momento nuestros ojos fueran abiertos? ¿Qué fue lo que pasó? Y la respuesta está allí mismo en Corintios capítulo 4, versículo 5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué fue lo que pasó? Conocimos a Jesús. Eso es lo importante. Conocer de Cristo, conocer a Cristo, conocer que Él es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, conocer que Él es el que trae luz a nuestro entendimiento, conocer que Él es lo que necesitamos cada día. No necesitamos de una persona, necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús. No necesitamos hablar de nada más. Podemos hablar de historias, pero no necesitamos de eso. Necesitamos a Cristo, a Dios. Él es el que resplandece en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios. Él es. Entonces, nosotros podemos creer las mentiras, o podemos estar rodeados de mentiras también. El día de hoy, por ejemplo, si tú vas y compras un chocolate a la tienda, ese chocolate, si tú te fijas abajo, dice dulce con sabor a chocolate. O por ejemplo, una paleta, dice paleta con sabor a mango. No dice paleta de mango, dice paleta con sabor a mango. No es chocolate, es una mezcla de no sé qué con sabor a chocolate, pero no es chocolate. Y nos lo comemos. Es decir, estamos rodeados de mentiras. ¿Alguna vez les ha tocado, por ejemplo, ver plantas de plástico, plantas de hule? Hay algunas plantas que están tan bonitas que parecen que son de verdad. Y a veces podemos llegar a confundirnos la verdad con la mentira.
O también en nuestras vidas, alrededor de nosotros, en las decisiones que tomamos, podemos llegar a confundir en muchas ocasiones la verdad con la mentira o la mentira con la verdad. El diablo tiene poder, sí, tiene muchísimo poder. Pudiéramos hablar de eso. Y el diablo va a querer destruir nuestras vidas de mil maneras, sí, lo entendemos. Pero también entendemos que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a seguir estando en tinieblas y vamos a seguir cayendo en mentira tras mentira tras mentira de Satanás sobre nuestras vidas. Y eso es, regresando a Lucas, eso es lo que Jesús está hablando o lo que Jesús está viendo. El diablo viene y le dice, ¿sabes qué? Todos estos reinos son míos y te los voy a dar a ti si tú postrado me adoras. Todos serán tuyos. Y lo llevó a un monte alto. Y entonces le mostró desde el monte alto todo lo que según era de él. Las personas le damos potestad muchísimas veces al diablo. Le damos potestad pecando en nuestras vidas. Le damos potestad al diablo permitiendo que él nos engañe. Le damos potestad al diablo cuando nosotros creemos que lo que está diciendo es verdad. Por ejemplo, si nosotros vamos y nos emborrachamos, entonces le estamos dando potestad al diablo de hacer de nuestras vidas lo que él se le antoje. Si nosotros vamos con una bruja y entonces le pedimos que nos lea las cartas, le estamos dando entonces potestad al diablo para que empiece a destruir nuestras vidas. Si nosotros nos llenamos de celos o de amargura, si nosotros nos llenamos de pecado, de tristeza, por ejemplo, o nos llenamos de falta de perdón en nuestro corazón, le estamos dando potestad al diablo para que el diablo venga y haga lo que se le antoje en nuestras vidas. Entonces, a final de cuentas, el mundo es de Dios. Y dice la palabra también que los reinos, que Dios pone reyes y quita reyes como Él quiere. Y yo creo que eso es más cierto que lo que Satanás tiene entre sus manos. Dios pone reyes y quita reyes como Él quiere. Sí, eso es, yo creo eso más. El diablo tiene potestad, pero porque nosotros mismos le hemos dado potestad al diablo. Imagínate si tú en la noche, el día de hoy, vas y te pones a ver una película de terror, de horror y de muertes y de todo eso. ¿Tú crees que le estés dando también algo de potestad al diablo viendo ese tipo de películas? A lo mejor dices, es que no pasa nada, es que es algo inofensivo, es que no estoy pecando. Tal vez pudieras pensar eso, pero en la noche que ya no puedas dormir o que sientas que alguien te está viendo o que ya no tengas descanso o no tengas paz porque tal vez sientes que alguien anda arriba o que alguien vino y se sentó en tu cama. O sea, le estamos dando potestad al diablo para que venga y entonces venga a nuestras vidas y empiece a hacer algo en nosotros. Los seres humanos le damos potestad también al diablo. Si el diablo ya es una fuente de mentiras, si el diablo ya se encarga de hacernos la vida difícil, si el diablo ya se encarga de destruirnos, también nosotros tenemos mucho que ver allí, porque nosotros permitimos que el diablo entre en nuestro corazón. Hay una canción de los niños, tal vez la recuerdas o tal vez te suena y dice, si el diablo viene a mi corazón y te dice déjame entrar, dice, dile no, Cristo vive en mí. Aquí no hay lugar para ti. Es una canción de niños, pero esa canción de niños es una realidad. El diablo viene a tocar a nuestro corazón y dice, déjame entrar, yo quiero entrar a tu corazón. ¿Y de qué manera dejamos entrar al diablo en nuestro corazón? A través del pecado. Es la única fuente. Y hablando de pecado podemos hablar de mil cosas. Podemos hablar de celos, borracheras, podemos hablar de mentira, podemos hablar de división, podemos hablar de pleitos, podemos hablar de celos, de ira, de amargura, de tristeza, de falta de perdón, podemos hablar de alcoholismo, podemos hablar de drogadicción, de idolatría, de hechicerías y tantas cosas como estas.
el diablo viene y toma posesión de nuestras vidas a través del pecado y empieza a gobernar la vida de muchas personas. Sí, las personas cuando conocemos a Dios seguimos siendo salvos, no pasa nada en ese sentido, porque Dios ya compró nuestras vidas. Pero el asunto es que, al menos en un cristiano, si ese cristiano le da entrada al diablo, híjole, el diablo se va a encargar de hacerle la vida tan difícil, de destruir su vida, aún siendo hijo de Dios. No podemos darle ningún pedacito de nuestras vidas. No podemos dejar que entre en nuestro corazón. No podemos dejar que Él haga lo que se le antoje. Y la manera de cómo tú y yo podemos erradicar eso, quitar eso de nuestras vidas, es ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús lo corrió. Jesús le dijo, vete, Satanás. Jesús le dijo, vete para otro lado, Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿De qué manera contrarrestó Jesús el ataque de Satanás? Le dijo, escrito está. Tenemos que llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Tenemos que tener en nuestras vidas la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea aquella que esté en nuestro corazón. Sí, podemos llegar a tener tristeza, podemos llegar a tener amargura, tal vez, pero si la palabra de Dios vive en nuestro corazón, entonces no se puede apoderar esa amargura o esa tristeza de nosotros. No lo deja. Porque la verdad, decía en Corintios, resplandece delante de nosotros. La verdad de Dios nos da el conocimiento para no ser esclavos de la tristeza o de Satanás mismo. Cuando el hombre, el ser humano, peca, entonces se mete en una dura servidumbre hacia el pecado y hacia Satanás. Servidumbre hacia el príncipe de la potestad del aire, el que ciega el entendimiento de las personas. Cuando una persona se dedica a cometer pecado, y por eso es que Dios nos dice que cuando tú y yo pecamos, entonces tenemos que arrepentirnos, tenemos que ir a pedir perdón, porque si nosotros dejamos que ese pecado empiece a crecer en nuestro corazón, entonces va a ser muy difícil quitarlo después. Versículo 9, Lucas capítulo 4, versículo 9, dice, y le llevó a Jerusalén. Ahora, ya primero le dijo, convierte las piedras en pan, y luego lo llevó a un monte, y luego lo llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, sobre el lugar más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí allá abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjate bien, hablando de la verdad, hablando que tú y yo necesitamos la verdad en nuestro corazón. Necesitamos escudriñar la Biblia, aprendernos versículos de memoria. Y entonces Satanás se dio cuenta de cuál era el recurso de Jesús. El recurso de Jesús para no pecar, para no caer en la tentación. El recurso de Jesús para echar fuera al diablo era hablarle con la palabra, con verdad. Y le dijo, escrito está. Y Satanás dijo, tú muy bueno, ¿no? Te sabes las escrituras, te sabes la palabra. Órale pues yo también me la sé. Y el diablo se la sabe mejor que nadie. No mejor que Dios, pero mejor que todos nosotros. Mejor aún que el predicador más bueno que de todo el mundo y de toda la historia. Mejor aún que el mejor sacerdote de Dios en toda la historia. Satanás se sabe la Biblia. Satanás ha memorizado la Biblia. Satanás sabe lo que dice la palabra de Dios. Él sabe lo que dice acerca de Él. Él sabe lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios y lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros. Él lo sabe. Y entonces le lleva a lo más alto del templo.
al pináculo del templo. Era un lugar alto, muy, muy alto. Y entonces le dijo, arrójate y vas a ver, porque escrito está. Tú me has dicho, escrito está. Ahora yo también, le dijo el diablo, yo también te voy a decir, escrito está. Dice que no te va a dejar que te caigas. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo también me sé la Biblia, Jesús. Yo también sé qué es lo que dice la palabra de Dios. Y el diablo sabe qué es lo que dice la palabra de Dios. A veces nosotros preferimos creer en otras cosas, buscar otras alternativas, ir a otros lugares, conocer a otras personas y conocer qué es lo que tienen, qué es lo que buscan, y conocer más un lugar diferente que a Dios mismo. Preferimos conocer otra cosa más que a Dios. ¿Y cuál es la forma de cómo tú y yo podemos conocer a Dios y buscar a Dios? Lo acabamos de leer en Corintios, hablando de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Porque no nos predicamos acerca de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros somos, sino más bien hablamos de Jesús, de Cristo, y lo que Él ha hecho y lo que Él significa. El diablo sabe la Biblia, y el diablo puede torcer la Biblia, y el diablo puede decirnos mentiras acerca de la palabra de Dios y de la Biblia también. Se la sabe mejor que tú y que yo. Pero al final de cuentas, también Jesús le dijo por tercera vez, escrito está. Está dicho, por palabra de Dios, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Jesús estaba dándole a entender a Satanás es que, Satanás, conmigo tú no puedes. Tú no puedes conmigo. La palabra de Dios está en mi corazón. La palabra de Dios está en mi vida. Yo creo en Dios. Yo soy Dios. Jesús era Dios, pero el diablo quiso hacer caer a Dios. El diablo quiso hacer tropezar a Dios mismo, a Jesús mismo. ¿Cuándo iba a poder él? ¿Tú crees que el diablo iba a poder en contra de Jesús? Pues no. Pero Jesús nos muestra cómo es que tú y yo podemos salir de un problema como este, de un problema en el cual tal vez podemos llegar a caer o podemos llegar a ser tentados para caer. Jesús nos muestra cómo salir del problema. Muchas veces decimos, es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer aquello, no sé qué decisión tomar. Y entonces lo vemos aquí, nos pone la muestra Cristo y dice, escrito está. Vete a la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, busca en la dirección de Dios en tu vida, y entonces la palabra de Dios te va a decir cómo salir del problema. Y dile a la tentación, escrito está. Y dile a Satanás, escrito está. Pero ¿cómo nosotros podemos decir escrito está si no leemos o no sabemos dónde está? En sus Biblias, cada vez que un versículo sea significativo para ti o sea importante para ti, subráyalo. Y tráete una pluma y ponle allí un ladito en tu Biblia, Dios me habló aquí, o Dios me dijo que Él no me ha dejado nunca solo. Subráyalo, ponle un color para que entonces tú puedas identificar lo que Dios tiene para ti, o también para que en algún momento puedas regresar a la palabra de Dios, para que entonces la palabra de Dios siempre esté en tu corazón y esté en tu mente. Busca llenar tu corazón de la palabra de Dios. Busca llenar tu corazón de la presencia de Dios. Busca llenar tu vida de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Escrito está. Eso fue lo único que dijo Jesús a Satanás. Escrito está. Jesús no vino y trajo ejércitos de ángeles para destruir a Satanás. Solamente le dijo, escrito está. Le habló con la palabra. Jesús no destruyó a Satanás porque tiene el poder para hacerlo. Solamente le dijo, escrito está, para ayudarnos a nosotros en ese tiempo de problemas. Cuando tú y yo tengamos problemas, vamos a la palabra, escrito está. Y cuando tú y yo entendemos que la palabra de Dios es luz y conocimiento a nuestras vidas, entonces el diablo no tiene otra cosa
más que salir huyendo. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado, dice el versículo 13, cuando hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a Dios, entonces el diablo no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros nos preocupamos por estar en la palabra y que la luz de la palabra esté en nosotros, el diablo no tiene nada que hacer. Pero si nosotros nos metemos a otro lugar, buscamos otras cosas, anhelamos otras cosas diferentes a Dios, entonces le damos potestad a Satanás de hacer en nuestras vidas. No le des potestad al diablo. Siempre busca de Dios y busca que la palabra de Dios esté en tu corazón, esté en tu vida, y que la palabra de Dios guíe tu vida, guíe tus pasos, y que la palabra de Dios esté impregnada en tu corazón, para que cuando venga el tiempo de la angustia y venga el tiempo de la desesperación, puedas decir también, escrito está, Dios me sostendrá. Escrito está, Dios me ayudará. Escrito está, Dios me ha perdonado. Escrito está, Dios me ha salvado. Escrito está, Dios me ha ayudado. Para cuando venga ese momento, puedas responder con la palabra de Dios. Solamente necesitamos a Jesús y nada más. Necesitamos de Cristo y nada más. Es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque podemos saber, Dios, que estás con nosotros, y podemos saber, Señor, que tú nos acompañas y nos bendices. Que tu palabra, Señor, siempre esté en nuestros corazones y que esté escrita, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Queremos, Señor, hacer tu voluntad siempre y no darle cabida al diablo, Señor, y no darle cabida, Señor, a aquel que nos quiere destruir, sino, Señor, poder vencerle con tu palabra. Jesús, tú eres el que trae luz a nuestras vidas. Tú eres el que trae luz, Señor, a nuestro corazón, y trae orden a nuestro corazón y a nuestros caminos. Te pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que tengas nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.